propiedad privada del subsuelo. Sin embargo, aquí con la ley 20 de 1969, yo siempre he dicho y lo catalogo así, se hizo una expropiación del crudo en los subsuelos privados, ¿sí? Porque se dice que solamente se les reconoce propiedad privada de los hidrocarburos a aquellos que tengan propiedad privada del subsuelo y que hayan hecho el descubrimiento del hidrocarburo antes del 20 de noviembre de 1969, que fue cuando se expidió o se publicó en el diario oficial la ley 20 de 1969. Aunque obviamente la ley 20 de 1969 en su texto inicial no habla de descubrimientos como tal, sino habla es de la evidencia de la existencia de hidrocarburos. Eso quedó aclarado con la ley 97 de 1993, donde el Congreso de la República, en forma rápida, por solicitud del gobierno con carácter de urgencia o emergencia manifiesta, aprueba una ley de solo 2 artículos, donde en su artículo segundo dice que el descubrimiento de hidrocarburos se entiende de que si existe un yacimiento que ha sido descubierto mediante perforación con taladro, y lógicamente que se han hecho pruebas de fluidos, hallazgo de la roca acumuladora de hidrocarburos, la cual obviamente se comporta independiente en cuanto a mecanismo de producción. Se conocen sus propiedades petrofísicas y las propiedades físico-químicas de los fluidos. Así quedó en la ley 97 del 93, cuyo objeto era interpretar la ley 20 de 1969 en el sentido de qué es lo que se considera legalmente como evidencia de la existencia de hidrocarburos debido al conflicto que se generó con las 52 familias propietarias de los previos donde se descubrió Cusiana, quienes también obviamente tenían propiedad privada del subsuelo y demandaron alegando ser dueños también del hidrocarburo y manifestaban como evidencia de existencia de hidrocarburos los manaderos que existen allá de crudo en la vereda Manaderos de Agua Azul, y al igual el hecho de que hubo una emanación natural de gas por la falla de Yopal en el año de 1937, lo que generó una explosión que extinguió a un pueblito que se llamaba Santiago de las Atalayas, a cuyo honor mismo Ecopetrol y la Triton, cuando firmaron en 1982 el contrato que lleva al descubrimiento de Cusiana, a ese contrato se le dio el nombre de Santiago de las Atalayas, en honor a ese pueblito que desapareció y cuya explosión de gas natural fue colocada por los demandantes que reclamaban la propiedad privada de Cusiana, la colocaron como una evidencia de la existencia de hidrocarburos antes de 1969, como lo estipula la ley 20 de ese año. Sin embargo, ese argumento junto con los manaderos fue, digamos, derogado o tumbado ese argumento con la ley 97 de 1993, que exige que ese descubrimiento o esa evidencia, repito, de existencia de hidrocarburos antes de la expedición y promulgación o publicación de la ley 20 de 1969 tiene que ser con taladro, y obvio que esas evidencias que mostraban las 52 familias demandantes no fue con taladro. Así de esa forma se salvó Cusiana y obviamente Cupiagua y todos los yacimientos de Piedemonte, porque si no hubiera sido así por la ley 97 del 93, lo más probable es que el Consejo de Estado hubiera fallado a favor de las familias, como ya lo había hecho el juez allá municipal y el Tribunal Administrativo de Casanare, y la única forma de que se salvara fue bajo ya una tercera instancia, a la cual llegó eso por súplica, y fue el Consejo de Estado
pero el Consejo de Estado, para que fallara en contra de las familias, tuvo que el Congreso expedir la ley 97 del 93, dando claridad sobre lo que se considera descubrimiento de hidrocarburos o evidencia de la existencia de hidrocarburos mejor. Bueno, ese discurso yo se lo he echado a ustedes en una clase anterior, cuando hablamos por allá de la ley 110 de 1912. Y me extendí luego a la ley 136 de 1930, la ley 160 de 1936 y a la ley 20 de 1969. Eso obviamente deja claro de una vez por todas de que en Colombia sí hay propiedad privada del subsuelo, pero no de los hidrocarburos, a no ser que esos hidrocarburos hayan sido descubiertos con taladro antes de la publicación oficial de la ley 20 de 1969. Y que para mí, sin ser abogado, interpreto dicha acción como una expropiación de los hidrocarburos en las propiedades privadas del subsuelo, porque usted no saca nada por ser propietario del subsuelo si no es propietario de los hidrocarburos que hay en el subsuelo. O sea, es algo como sin sentido, algo ilógico, que a usted le digan, sí, usted es dueño del subsuelo, pero no del petróleo que está ahí, ¿sí? A no ser que lo haya descubierto con taladro antes de 1969. O sea, es una figura rara y que obviamente ameritaría discusión en una clase por allá de derecho, ¿cómo se llamaría eso? Lo que tiene que ver con tierras, ¿no? Eso sería un punto muy bonito para discutir en una facultad de derecho cuando hablen de propiedad de tierras, porque al propietario del subsuelo no le quitan el subsuelo, él sigue siendo propietario del subsuelo y sus escrituras, lo que le quitan es el crudo que hay en ese subsuelo. Entonces, el propietario es dueño del subsuelo, pero no el crudo, o sea, entonces a la hora de la verdad eso es como decirle a Sarmiento Angulo que, o sea, que llegara, por ejemplo, un gobierno como Petro al poder y le dijera, bueno, voy a decirle a Sarmiento Angulo, usted sigue siendo dueño del Banco Bogotá y el Banco Popular, el Banco Occidente, el Banco de Villas, o sea, lo que llaman el Grupo Aval. Usted sigue siendo dueño de los bancos, pero no del dinero que hay en los bancos. ¿Sí? ¿Sí me entienden, compañeros? Entonces Petro dice, yo no lo expropié, ¿sí? Para que no lo tilden de expropiador como a Chávez y a Maduro en Venezuela, que los tildan de que han expropiado la propiedad privada y obviamente dicen que eso es, digamos, un modus operandi del socialismo y del comunismo. Entonces, una forma elegante de que Petro expropie a Sarmiento Angulo sin necesidad de que lo tilden de expropiador, es decirle, siguen siendo dueños de los bancos, él sigue siendo dueño del Grupo Aval, pero no es dueño del dinero que hay en los bancos. Entonces es dueño del solo cascarón. De la misma forma, más o menos lo que hizo la ley 20 del 69 y que quedó confirmado con la ley 97 del 93, es una expropiación. ¿Sí? Eso es una expropiación del petróleo en el subsuelo privado. Porque vuelvo y repito, el dueño sigue siendo dueño del subsuelo, pero no del petróleo. De esa forma les comentaba a ustedes en clase que el único campo privado en Colombia es el campo Velázquez que hay en Puerto Boyacá y que hoy está en poder de Manzarobar. Es el único campo privado activo, por el hecho de que ese sí se descubrió en un previo que cumplía con la ley 160 de 1936 por ser terrenos adjudicados con cédula real desde la época de la colonia y además haber descubierto con taladro
el yacimiento antes de 1969 y efectivamente pues ese campo fue descubierto en 1956 por la Texas. Hoy la tiene Manzaroar. Es el único campo privado que hay en Colombia, por lo cual ellos no pagan regalías, ¿sí? No pagan regalías, solo pagan impuestos y obvio menos van a dar participación en la producción. Lo único que pagan son impuestos. Y en Colombia pues también hay otros campos que cumplen con la ley 160 de 1936 y es donde se perforaron los pozos Tubará, que también tienen cédula real de la época de la colonia, y también hay pozos perforados antes de 1969 y antes de la ley 20, porque pues, inclusive, como ya lo vimos, fueron los primeros pozos perforados en Colombia entre 1883 y 1896. Allá hay 6 pozos perforados, pero ese campo no está activo. Ese campo es privado también, pero está inactivo. Y hay posibilidades de otra área cerca de Barranquilla, pero por el lado oriental del río, después del puente Pumarejo, hay un predio también que tiene propiedad privada del subsuelo y allá hay evidencia de la perforación de pozos antes de 1969 y fueron pozos en el cual se descubrió gas, pero en su momento, antes del 69, descubrir gas era como si el pozo saliera seco o les hubiera salido agua. El gas no era comercial, no era de interés y los pozos se abandonaban. Pero el gas sí es un hidrocarburo, y por lo cual esos pozos perforados ahí antes del 69, pues ahí también se cumple con la ley 20 del 69, compañera. Eso en cuanto a propiedad del subsuelo. Esta misma ley 20 de 1969 establece que Ecopetrol será quien reciba todas las concesiones que revierta. Entonces pasa Ecopetrol a recibir las concesiones, así como pues recibió la concesión de mares en 1951 y que ustedes saben que es a partir de donde nace Ecopetrol con la reversión de mares y que está en la clase, de las 2 clases que les dejé del grupo del miércoles, la primera de ellas termina ahí con la creación de Ecopetrol, cómo se dio, cómo obedeció la creación de Ecopetrol a una huelga del abuso que hace en 1948. También en esa misma clase que viene narrando la legislación desde 1919 hacia acá, ahí yo les comento cómo nace el abuso en 1923. El abuso no nace como sindicato, en esa época tampoco existía el sindicalismo, no se podían, digamos, los trabajadores asociar en un sindicato. El sindicalismo nació en los años de 1926, pero nació ilegal y solo hasta en 1936 se considera el sindicato o la afiliación a sindicatos o la agremiación de trabajadores con fines de negociar convenciones colectivas de trabajo, nace legalmente y oficialmente hasta en 1936. Es que ya nacen los sindicatos en Colombia en forma legal, reconocida por Alfonso López Pumarejo. Pero el abuso como tal nace en 1923 y lo crea es el capellán o el cura de la Tropical Oil Company, ahí a las orillas de la quebrada La Putana, y nació fue como una agremiación de obreros con fines sociales, nació como una logia en la cual los que estaban afiliados a la uso, que era también uso, pero era Unión Social Obrera, era con fines de contribuir con una parte de su salario o de su quincena para que el párroco con esos recursos comprara insumos para los aborígenes o colonos que habían en la zona. Era con fines sociales, pero luego eso se convierte en un sindicato
Y esa misma uso, Unión Social Obrera, esos mismos afiliados a esa Unión Social Obrera, es la que en 1926 hacen la primera huelga a la Tropical Oil Company. Y posteriormente, pues vuelvo y repito, se convierte en sindicato. O sea, dentro de 3 años la USO cumple 100 años y de la USO es que nace Ecopetrol, más no al contrario, como muchos creen que Ecopetrol nació primero y luego la USO, nace como sindicato creado por los obreros de Ecopetrol. No, ojo con eso. La USO es la que obliga a que el Congreso de la República expida una ley, que es la ley 165 de 1948, ¿sí? Donde el Congreso autoriza al gobierno nacional a crear una empresa petrolera estatal que se encargue de recibir la concesión de mares y operarla para que sea el Estado colombiano quien la opere. Y esa huelga duró 8 meses, 8 meses. Entonces es interesante por eso que ustedes se escuchen esa clase para que ustedes conozcan esa historia, ¿sí? Y ahí nace Ecopetrol y ahí termina esa clase. Y luego en la siguiente clase, que les dejé el sábado, el grupo de WhatsApp, es la clase de la semana pasada, del día miércoles, donde avanzo desde el decreto 1056 de 1953, es lo conocido como el Código del Petróleo. Ojo con esa última clase, es importante también que la vean, porque ahí nace el Código del Petróleo, el cual está vigente, nace mediante un decreto ley, vuelvo y repito, el 1056 de 1953, expedido por el general Rojas Pinilla, y ese Código del Petróleo pues establece todo lo que es la parte técnica, las servidumbres y muchas cosas que tienen que ver también con la refinación. Ahí es donde nace que las regalías tienen que ser utilizadas para refinarlas internamente y entrar como materia prima a costo en la refinería, y que lógicamente ese código es el que establece que los combustibles en Colombia tienen que ser muy baratos, más baratos, porque la materia prima o la regalía, mejor, tienen que entrar como materia prima a la refinería a costo. Y eso se cambió obviamente en el gobierno de Pastrana, y eso es lo que lleva al desmonte de lo que se llama el subsidio de los combustibles, y hoy pues por un decreto expedido en el año 2003 por Uribe, en el Ministerio de Minas, se establece que el petróleo que entra a la refinería entra a precio internacional. Y al entrar a precio internacional, pues la materia prima para que Ecopetrol entra a precio internacional como si se importara el crudo, y eso hace que los combustibles pues sean mucho más costosos, porque además de eso pues tiene los impuestos que le han cargado a los combustibles en el Congreso, y por eso tenemos la segunda gasolina más costosa de Latinoamérica, a pesar de que somos autosuficientes y exportadores de petróleo. Pues lógicamente al costo de refinación, que es alto también, es el costo de nuestras refinerías es de 8 o 9 dólares por barril, es uno de los más altos del mundo, debido a la obsolescencia de nuestra refinería de Barranca Bermeja, que es la que más refina. La refinería de Barranca Bermeja refina 250.000 barriles por día, hoy está en 110.000 la carga debido a la pandemia, pero esa refinería pues fue creada en 1923, construida por la Tropical Oil Company, y lógicamente pues eso hace que su obsolescencia ya para 100 años pues hace que los costos de refinación sean altos. Por eso hoy se pide y está presionando, no solo la USO viene presionando, sino también los ciudadanos de Barranca Bermeja, de que se haga el plan maestro de la refinería de Barranca, así como se hizo para Cartagena, para Reficar, que se haga una, digamos, modernización de la refinería de Barranca Bermeja.
pero no creo que se haga por dos Sí, razones. cita, con respecto a Reficar, esa plata se la robaron y qué, así quedó. Eso muchos no lo entienden y, y creen que, como le dijera, lo que pasa es que en los medios de comunicación se especula mucho y lógicamente la oposición política se agarra de esos comentarios para darle duro al gobierno y todo lo tildan de corrupción. Pero yo lo he dicho, bueno, ustedes hasta ahora son alumnos míos en esta materia, pero lo he dicho a mis exalumnos y lo digo en mis charlas y en todas partes, ahí no va a caer preso nadie, ¿sí? No va a caer preso nadie. Puede ser que se hayan robado el dinero, pero es muy difícil de demostrar. ¿Por qué? Por el modelo del contrato que se firmó para, para la construcción de la refinería. Realmente en Cartagena no hubo una modernización o una potencialización de la refinería. La refinería vieja, ahí está. Inclusive la refinería vieja, si la quisieran prender, funcionaría y podría seguir refinando. Y lo que sucede es que esa refinería pues también es muy obsoleta y los costos de refinación y la calidad de los combustibles pues no es buena. ¿Sí? Entonces, allá lo que se hizo en Cartagena fue otra refinería. ¿Sí? Es una refinería nueva que se habló que era para refinar crudos pesados de 15 grados API y finalmente no, quedó para 24 grados API, al igual que la de Barranca. ¿Sí? O sea, no se cumplió el objetivo en cuanto al tipo de crudo a refinar. Por otro lado, pues se habló de una inversión de 1.800 millones de dólares, luego se ajustó el presupuesto a 2.500 millones de dólares y finalmente se dijo, ya cuando empezó la construcción, de que costaría 3.800 millones de dólares y finalmente terminó costando 8.000 millones de dólares. ¿Sí? Eh, Ahí no puede ser que se hayan robado la plata y hubo sobrecostos, lógicamente, pero es que esa refinería se construyó con un modelo de contratación que se llama llave en mano. Llave en mano es que es un modelo en el cual le dicen, hermano, hágale, hágale, y usted va pasando cuentas y me dice cuánto le costó. O sea, no está sujeto a un presupuesto, como decir, póngale cuidado, voy a darles un ejemplo, una analogía. Se contrata la perforación de un pozo. Ustedes saben que la perforación de un pozo se puede contratar de tres maneras. Uno, por tiempos, que era la modalidad antigua más utilizada, en el cual el tiempo desde que se contrataba el taladro empezaba a ganar y tenía diferentes tarifas dependiendo de la actividad. Entonces, por ejemplo, el taladro estaba en Putumayo, pero usted lo necesitaba para perforar en el Magdalena Medio. Entonces usted contrataba el taladro simplemente ya por tener la disponibilidad del taladro, porque aquí en Colombia, pues antes un taladro era escaso, entonces una empresa como Ecopetrol o cualquier empresa, BP o Triton o Total o la Occidental, para disponer de un taladro en Colombia era muy complicado porque eran muy escasos los taladros. Entonces, lo que se hacía era contratarlo así, decirle, hermano, esto, ya le contrato el taladro, entonces le decía, no, pero el taladro está en el Putumayo. Bueno, ya empieza a ganar, ¿sí? Ya empezaba a ganar y durante el transporte del taladro hasta el punto de perforación también ganaba tarifa, tarifa por el transporte, transportándose. Y cuando llegaba, por ejemplo, usted puede ser que no necesita el taladro ya porque dentro de la logística de perforación se contemplaba que ese pozo lo van a perforar, por ejemplo, en agosto, pero lo contrataba ahorita y le decía, hermano, el stand-by, vaya y parquee ese taladro, métalo allá a un parqueadero y allá parqueadito, él gana, pero usted no lo puede comprometer con nadie más. O sea, usted no puede comprometerse a ir a perforar otro pozo y que lleguemos a agosto y usted diga, no, el taladro está ocupado, ¿no? Entonces, como para decirle algo, reservar el taladro, se le pagaba tarifa de parqueo. Lo mismo
taladro ganaba otra tarifa, pues en el momento en el cual se instalaba, ¿sí? Y se está armando o izando la torre, al igual que cuando él la está perforando, tiene una tarifa durante la perforación, pero si llegaron a hacer una actividad, otra empresa de servicios como correr los registros, pues el taladro está parado mientras corren los registros, entonces ese stand-by también tiene una tarifa. Lo mismo, una cosa es la tarifa perforando y otra cosa es sacando tubería. Entonces todo eso tenía tarifas diferentes dependiendo de la actividad. Esa modalidad hoy poco se usa. La otra modalidad que se aplica en la perforación de pozos es por pie perforado, ¿sí? Por ejemplo, la UIS perforó 2 pozos para la ANH estratigráficos y ahí se cobró, fue por pie perforado, ¿sí? No es un valor total, sino pie perforado. Si usted no perfora sino 6.000 pies, pues se le pagan los 6.000 pies. Si perfora 12.000, se le pagan los 12.000 pies. Inclusive en el pozo Patía 1 llegó a 12.100 pies y no se había llegado a la formación objetivo. Los geólogos consideran que la formación objetivo estaba a 14.000 pies y se le pidió a la ANH ir hasta las 14.000 y la ANH dijo que no. ¿Por qué? Porque implicaría hacerle un otro sí y obviamente que la UIS, la ANH le pagara a la UIS los 2.000 pies adicionales que se fueran a perforar. ¿Sí? Entonces, esa es otra modalidad, por pie perforado o por pie corazonado y recuperado, cuando son estratigráficos. Y hoy en día la modalidad más utilizada, la que más se usa, es el valor global. Simplemente le dicen, hermano, necesito un pozo en tal parte, en tales coordenadas y a tal profundidad. Y se saca a licitación, ¿sí? Entonces ahí se establece, en la licitación, pues cada uno de los licitantes estipula un valor global. Dice, el pozo vale tanto, ¿ya? Esta es la modalidad actual. La modalidad actual es así y es porque en Colombia, a raíz de la recesión que ha habido, pues hay mucho taladro por ahí parqueado. Entonces, como los tiempos han cambiado y hoy hay mucho taladro parado por ahí parqueado, sin hacer nada, inclusive la empresa Estrella, así se llama Estrella, la empresa perforadora que más taladros tiene, y ahí trabajaba como coordinador de perforación el que hizo la tesis de grado conmigo, Nelson Villalba. Ah, no, él no hizo la tesis, fue mi compañero de estudios durante toda la carrera. Yo hice la tesis, fue con Marta Villarreal también, que es coordinadora de perforación, pero ella está con Gran Tierra. Ella está con Gran Tierra y Villalba está en Estrella y que ella me llamó a decirme que la empresa la liquidaban. O sea, se sometió a lo que llaman la ley de quiebras, ¿sí? Y entonces le pregunté que por qué. Dijo, no, es que tenemos 25 taladros parados, imagínense, 25 taladros. Entonces, como hay mucho taladro, pues Ecopetrol, por ejemplo, se da el lujo de sacar a licitación un pozo y lo pone bajo esa modalidad y es, ¿cuánto cobra usted por perforarme el pozo? Este es el pozo, están las características, las condiciones, y entonces las empresas perforadoras empiezan a subastar y a cotizar. Yo le cobro tantos millones de dólares, yo tanto, y obviamente Ecopetrol selecciona al que menos cobre, al más económico. ¿Sí? Así es como es esa modalidad. En el caso de la refinería de Cartagena, no fue así, de que ¿cuánto cobra usted por hacerme la refinería? ¿No? Porque si es así, pues me la hace, y si no me la hace, pues entonces se demanda y tiene que aplicar pólizas por incumplimiento. ¿Sí? Pero lógicamente que allá se hizo un contrato llave en mano, y llave en mano es, hermanito, hágale y me va pasando cuenta de cobro. Entonces no se sabe cuánto vaya a costar. Ahora, eso llevó a que costara 8.000 millones y lógicamente los que estuvieron bajo la administración de esa construcción, pues se pudieron haber llenado de plata
fácilmente y el modelo de contrato les permitió que se robaran esa plata y ahí no va a caer nadie preso porque eso fue legal. O sea, ese fue el modelo de contrato. Y entonces a mí si me dicen, si yo soy ingeniero civil y me dicen, vea, necesito que me construya este edificio, esta casa o este puente, y yo le digo, hermanito, firmemos un contrato ya en mano, hágale y usted a medida que va construyendo, va gastando y me va pasando la cuenta de cobro. Entonces uno no sabe al final cuánto va a valer el puente o la casa o el edificio. Y simplemente yo firmé bajo esas condiciones, así es. Cuando yo fui director de la Escuela de Petróleos, nosotros construimos el descargadero de crudo en la estación de Vasconia, en Puerto Boyacá, para Ecopetrol. Y allá ese descargadero lo construyó la UIS. Yo era el director y allá cuando nosotros pues subcontratamos a unas empresas de ingeniería civil para el caso de los suelos, y entonces llegamos a un sitio donde había un nivel freático muy alto, había mucha agua debajo, y entonces como eso está subterráneo, no se sabe hasta qué nivel tendría que hacerse la excavación para cambiar esos suelos por gravilla o colocar obviamente material triturado y suelo firme. Entonces ahí tocó firmar un contrato de llave en mano. Como eso es movilización de tierras, uno no se sabe cuánto tierra vaya a salir de ahí, ni cuántos sean los metros cúbicos que se vayan a excavar. Entonces simplemente, pues hermano, le dice uno, hermano, toca llave en mano, porque ahí como nadie es adivino hasta qué profundidad va a llegar eso. Entonces uno no puede decir cuánto me va a cobrar usted por esa obra y tampoco ningún ingeniero o ninguna empresa contratista le va a decir a uno yo le cobro tanto porque se puede escachar. ¿Sí? Entonces ahí lo que se dice, hermano, hagámoslo llave en mano. Usted va sacando tierra y lo que vaya sacando me lo va cobrando hasta cuando ya encontremos la base y se haga el relleno. Así se hizo. Obviamente, pues uno ahí sí trabaja en forma transparente y lo que es, y se hace una buena interventoría y todo. Pero en el caso de la refinería de Cartagena, pues usted sabe que aquí en Colombia el cáncer número uno es la corrupción y un tipo de modelo de contrato, pues hacerlo es darle papaya a los corruptos para que roben legalmente. Eso es robar legalmente. O sea, ahí no va a caer nadie preso, compañero. La gente pues especula y los medios de comunicación especulan y dicen que se robaron 4.000 millones de pesos porque el presupuesto inicial era de 3.800 millones, perdón, 4.000 millones de dólares, porque el presupuesto inicial era de 3.800 millones de dólares y terminó en 8.000, entonces se robaron 4.200 millones de dólares, pero eso no es así, no es así, ¿sí? Puede ser que inicialmente se haya presupuestado esos 3.800, pero si llegó a 8.000, llegó a 8.000. Y que se robaron plata, sí se la robaron, obviamente, con sobrecostos, pero nadie va a caer por corrupción. Lo único que puede generarse ahí es de pronto la Contraloría, que encuentre en su auditoría un daño fiscal y establezca que, por ejemplo, los andamios podrían haber costado los alquileres, por decir algo, a 50.000 pesos diarios cada andamio y los metieron por 200.000. Entonces hay unos sobrecostos, entonces ahí eso se llama daño fiscal y eso lo que hace es que les dice, bueno, hermanito, esos 150.000 pesos diarios de sobrecostos me haga favor y los devuelve. Entonces se los tiene que entregar al Fisco Nacional, pero que vayan a caer presos o algo, no van a caer presos. De pronto alguna devolución de dinero o algo por el estilo. De tal manera que ahorita no hay nadie preso. ¿Sí? Eso pasaba como cuando hubo el escándalo de las regalías que decían que se las robaban y que los alcaldes y gobernadores se robaban la plata. Sí, se la robaron. Obviamente, sí se la robaron. Pero que haya caído un alcalde o un gobernador preso o haya sido destituido o sancionado por mal uso de las regalías, ninguno. ¿Y por qué? Porque es que la ley lo permitía debido a que la ley 756 del 2002 estipuló, no, y no solo desde la ley 756 del 2002, desde la ley 141 de 1994 quedó
contemplado de que las regalías solo tenían como destino y usos la inversión, más no el funcionamiento. Entonces, ¿cuáles fueron los escándalos de corrupción supuestamente de las regalías? Que habían construido megacolegios, hospitales, puestos de salud, escuelas, etcétera, y que eran elefantes blancos porque no funcionaban. Entonces, cuando les caía la Contraloría o la Fiscalía o todas las CIAs a investigar al alcalde, el alcalde decía, miren, la ley dice que yo no puedo utilizar las regalías para funcionamiento, solo para inversión. Y ahí está, mire, está la inversión, ahí hice el colegio, le hice el laboratorio de física, de química, le compré instrumentos, le compré reactivos, pupitres, sala de cómputo, computadores y tal. Ay, ¿por qué no lo puso a funcionar? Digo, porque el municipio no tiene presupuesto para eso, tampoco el gobierno nacional me ha aumentado el presupuesto en el situado fiscal nacional para el funcionamiento de ese colegio, y yo las regalías no las puedo utilizar para funcionamiento, y si lo hago me meten preso. Entonces yo lo que hago es lo que dice la ley, ¿sí? Inviértalos, inversión. Ojo, una cosa es inversión y otra cosa es funcionamiento. Entonces yo hice lo que dice la ley, y ahí está el colegio. Ahora miraré el gobierno nacional qué hace con ese colegio. Él tendrá que destinar el presupuesto para la nómina de los profesores y nombrarlos y tal. Eso no es función mía, ¿sí? Porque en municipios, a no ser que ellos se hayan, digamos, comprometido con el manejo de los colegios, esos son muy poquitos los municipios que llaman municipios certificados en el área de educación, como el caso de Bucaramanga, por ejemplo. Bucaramanga sí paga a sus maestros y tiene los colegios a su cargo, pero un municipio como Málaga, por ejemplo, donde yo estudié, eso no está a cargo del municipio, eso está a cargo de la nación. Entonces el municipio de Málaga puede recibir regalías, por ejemplo, que se encontrara allá una mina de carbón o un campo petrolero, un yacimiento, y recibir regalías, y las regalías va y construye un colegio, pero Málaga no está comprometida ni tiene presupuesto para poner a funcionar el colegio. ¿Quién lo tiene que hacer? Lo tiene que hacer el gobierno nacional, ¿sí? Entonces, ahí nadie cayó preso por eso, ni nadie fue destituido, porque la ley lo permite así. Esos son muchos ejemplos los que hay en las cuales, pues uno sí, por internet, en las redes sociales y los medios de comunicación hablan mucha mierda, y entonces, y lo que la gente del común dice, no, es que aquí en Colombia, mire, los ladrones de cuello blanco se tapan con la misma cobija, y ve a ese man ahí está libre, no lo metieron preso ni nada, y ellos no hacen sino pues pagan a los jueces son comprados. Sí, obviamente hay casos en los cuales compran los jueces, y en muchos casos porque la corrupción ha llevado a eso. Hoy en día son corruptos hasta los curas y los pastores, y todos son corruptos, hasta en la academia, ya en las universidades hay corrupción. Esto es el cáncer que ya hizo metástasis. Pero de todas formas hay muchos casos que el funcionario público sale libre, y sale libre porque realmente no incurrió en un delito, y donde están, digamos, las fallas, ¿dónde están? En las leyes, compañeros. En las leyes, porque las leyes cuando las redactan con los micos. Los micos son esos punticos que le colocan para poder hacer el robo y que queden libres. ¿Sí? Esos son los famosos micos. Y eso es lo que tiene la ley 756 del 2002. Un miquito donde pueden los gobernantes, obviamente un alcalde, un gobernador, es cuota de un congresista. El congresista es el que lo lanza de candidato y lo pone ahí, y finalmente es el que termina, le interesa es la obra en sí, la inversión de la construcción del hospital. ¿Sí? Constrúyalo, y ahí ellos ponen a los contratistas y se roban la mitad de la plata o más, y finalmente nadie que cae preso, porque lo que hicieron así está contemplado en la ley. Y así la redactan, compañeros. Yo lo digo porque yo también trabajo con el Congreso de la República, y uno se da cuenta cuando redactan los articulados cómo meten los micos, y cuando son grandes los llaman orangutanes. ¿Sí? Y de esa forma, pues,
hacen y deshacen en este país. Es un problema que viene de raíz desde el mismo momento en el cual se redacta una ley, o se promulga, ahí mismo ponen la trampita y utilizan un léxico que muchos pues, no lo entienden y solo lo entienden, por ejemplo, los abogados. ¿Sí? Entonces, uno cuando ya aprende de derecho, es que entiende que, por ejemplo, no es lo mismo un testimonio que una prueba o una evidencia. ¿Sí? Y muchos, nosotros los no abogados, creemos que una evidencia es una prueba. Ah, no, que yo fui y saqué un video allá del derrame que hicieron. Ese video es una evidencia, ¿sí? Pero eso no es prueba. Y lo que la ley dice es prueba. Entonces, eso no es una prueba. O alguien, el campesino, va y da una declaración, un testimonio. Ese testimonio tampoco es prueba. Las pruebas tienen que ser científicas. Entonces, evidencia, testimonio y prueba son cosas diferentes ante la ley, pero para uno que no es abogado, cree que las tres cosas son sinónimos o son lo mismo. Por ejemplo, yo hace poco que estuve antes de la pandemia en el Putumayo, allá estuve en una audiencia pública convocada por el Ministerio del Interior y estuve asesorando a un resguardo indígena para una consulta previa y estaba también ahí la ANLA. Y ahí me enteré en esa audiencia, por boca de un abogado, que una cosa es la compensación y otra cosa es la indemnización. Y yo comía mocos, como dice uno, yo juraba que una indemnización o una compensación era la misma cosa, ¿sí? Y no son la misma cosa. Ahí me enteré de que la indemnización es en dinero y la compensación es en una obra. ¿Sí? Entonces, y ahí era donde, ahí entendí cómo las petroleras llegan y le dicen a la comunidad, no se preocupe por el daño que le causamos, que nosotros los compensamos. Pero el campesino consideraba que la compensación era un dinero que le iban a dar, porque el abogado de la petrolera o el social siempre llegan con el cuento, no se preocupen que nosotros los compensamos. ¿Sí? Y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y entonces el campesino me decían a mí, profe, es que aquí a nosotros nos prometieron que nos iban a compensar, y aquí no ha llegado ningún billetico, a mí ni me han llamado ni nada. Entonces yo les decía, pues demanden. Y entonces cuando ya demandaban, decían, no, pues es que la empresa ya los compensó. ¿Sí? Y yo, ¿cómo así que ya los compensó? Sí, mire, hizo una carretera, ¿sí? Allá para la vereda. Y entonces esa carretera es la compensación. ¿Cómo así? Pero esa carretera va allá para la locación, para el pozo y les sirve a ellos. Sí, pero lo metieron así y consideran de que la obra tiene un beneficio común a la comunidad y por lo cual ahí los compensó por los daños que les hizo. Y así se quedaba y así fue. Y entonces hasta hace 4 meses, más o menos en febrero, principios de marzo, entendí que esto es diferente a la indemnización y la indemnización sí es en dinero, por lo cual los campesinos se quedan esperando el dinero y nunca les dan dinero y no les hacen una obra, van y arreglan por allá el puesto de salud, les hacen un puente, una carretera terciaria y ahí quedaron ellos compensados. Ojo con eso, por eso es que uno debe tener algo de abogado, compañeros. Esto es que yo les enseñe en este primer capítulo a ustedes todo esto de legislación petrolera, no es para que lo echen en saco roto. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser profesionales ingenieros y si usted como profesional no conoce las leyes y obviamente incurre en la violación de una de ellas, pues finalmente el compañero termina embalado, termina demandado, termina preso, termina destituido y entonces usted dice, pero es que yo no sabía de eso. Aquí en Colombia el hecho de que usted desconozca las leyes no lo exonera. Ojo con eso, no lo exonera. Se sobreentiende que por ser usted ciudadano, ¿sí? Tener cédula, usted está en la obligación de conocer las leyes. Ese es el gran problema que hay en Colombia.
muchos de los que están presos, yo podría decir que el 99% de los que están presos cometieron el delito sin saber que estaban cometiendo un delito. Simplemente porque desconocen las normas, desconocen las leyes. Eso le pasa a muchos administradores públicos que llegan a un cargo, por ejemplo, en la UIS, de director de escuela, de decano, de rector, y cometen muchas cagadas, finalmente terminan investigados, destituidos, sancionados, y resulta de que ellos no sabían que eso que hicieron no lo podían hacer. Como ahorita tienen embalado a Fajardo, que fue gobernador de Antioquia, y por allá hizo un préstamo a un banco colombiano, que inclusive ya cambió de nombre, pero creo que es el mismo, Pacífico, del Pacífico, Banco del Pacífico. Bueno, hoy tiene un nombre diferente, pero en el momento en que Fajardo fue gobernador, hizo un préstamo con ese banco, pero el préstamo lo hizo en dólares. Ojo, lo hizo en dólares como gobernador, no para robarse la plata, no para robarse, porque yo digo de que como Mocus y Fajardo para mí han sido los gobernantes pues más honestos o menos corruptos. Yo no puedo decir tampoco de que no se hayan robado ni un peso, pero yo los considero pues personas honestas. Sin embargo, por ejemplo, ahí está embalado Fajardo porque hizo el préstamo en dólares, y no es que no pueda hacer préstamo en dólares, sí lo podía hacer. Lo que sucede es que la norma dice que para que un ente territorial haga un préstamo en dólares tiene que tener un permiso del Banco de la República. Y a él se le olvidó ese pedacito, pedirle permiso al Banco de la República, y ahí lo tienen embalado por esa vaina. Al igual que le pasó al actual gobernador de Antioquia, Gaviria, que lo destituyeron o lo sacaron del cargo y tiene medida de aseguramiento, también por un contrato de hace que como 20 años, por allá cuando fue gobernador la primera vez, creo que fue en el año 2002, imagínense, o 2003, por ahí en esa época era gobernador de Antioquia, y en la construcción o pavimentación de una vía también hicieron otro sí, en el cual él quedó embalado, simplemente porque él delegó a otro que firmara, y hubo la obra quedó inconclusa, hubo un detrimento patrimonial como de 4.000 millones de pesos, y a él lo embalaron porque él desconoció de que él no podía delegar la firma de eso. Él no podía, y que es simplemente un desconocimiento de las normas. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, en la UIS ningún profesor quiere ser director de escuela. ¿Sí? Ahorita, por ejemplo, hubo la elección el jueves pasado y se reeligió a Calvete y fue el único candidato. Inclusive hay escuelas donde no se lanzan candidatos. Lo más difícil en la UIS es conseguir director de escuela. ¿Y por qué? Porque los profesores, sobre todo en las áreas de ingeniería, pues desconocen las normas y les da miedo asumir un cargo, y sin querer ser corruptos, sin serlo, así sea lo más honesto y transparente que usted sea, pues no deja de que se incurra en una falta administrativa o fiscal o disciplinaria, ¿sí? Porque son tres tipos de fallas, tres tipos de faltas. Puede ser administrativa, puede ser disciplinaria o puede ser fiscal, inclusive hasta penal, ¿sí? Entonces puede ser hasta penal. Entonces, compañeros, ese desconocimiento de las normas hace de que nadie quiera asumir un cargo de esos y ser ordenador del gasto, porque luego le hace la Contraloría Auditoría, la nacional, la departamental, y si le encuentran hallazgos fiscales, se los mandan, obviamente, bueno, eso es a cargo de la Contraloría. Si son disciplinarios, pues le toca a la Procuraduría, y si son penales, pues se los meten a la Fiscalía y puede caer preso y destituido. Entonces, a raíz de todos esos procesos disciplinarios que le abren a uno, por ejemplo, yo fui director de escuela 3 veces y a mí me han hecho como unos 4 procesos disciplinarios.
obviamente he salido libre de todo eso porque lo he podido justificar. Pero, por ejemplo, Nicolás le han hecho como unos 20 procesos disciplinarios, fiscales y penales. Tal sea que le tocó poner abogado y todo eso para defenderse, ¿sí? Y puede ser que él no se haya robado ni un peso ni nada, pero obviamente es ingeniero de petróleos, no es abogado, y muchas veces hasta los abogados, si no tienen especialización en administración pública, pues la cagan. Entonces ese es el problema en Colombia en las leyes, repito, de que no estamos nosotros con esa cultura, y eso sí le pido a ustedes, vean, no echen en saco roto la parte legislativa petrolera, ¿sí? Una de las cosas que ustedes como ingenieros de petróleo tienen que tener en su casa y leerlo y ponerlo de almohada si quiere, es el Código del Petróleo. El Código del Petróleo lo tienen que leer. Si se leen la Biblia, sin ser pastores ni curas, con más razón, por ser ingenieros de petróleo, tienen que leerse en el Código del Petróleo. Entonces, como un geólogo o un metalúrgico o un ingeniero de minas que no se lea el Código de Minas, compañeros, están, digamos, fuera de orden. Están meando fuera el pote, decimos los santanderianos. O, por ejemplo, un médico que no se lea el Mademeco, ¿sí? Están jodidos. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que cargar debajo del brazo. Código del Petróleo debajo del brazo. Ahora, si usted está como ingeniero de producción, tiene que leerse la resolución 181495 del 2009. Porque si está en producción, ahí es donde está todo el proceso productivo, las actividades de producción de la industria petrolera, el abandono de los pozos, los formatos que hay que llenar, que son 30 formatos, cómo se llenan, en qué periodos se deben reportar, quién lo firma. O sea, ojo con eso, compañeros, porque ahí es donde ustedes terminan cayendo. ¿Y por qué? Por descuido. El profesor que les da producción. ¿Alguien iba a preguntar? Profe, sí, yo iba a preguntar esto. ¿Me escucha? Sí, claro. Profe, buenas tardes. Profe, ¿usted ese código del petróleo, usted no lo podría facilitar? Yo creo que lo debo tener medio magnético. Me toca buscar en un disco duro externo que tengo por ahí viejito. Ahora lo busco y miro a ver si lo encuentro. Yo sé que lo tenía, pero hace años. Lo que sucede es que el Código del Petróleo, imagínense, es de 1953. Pues del 53 a la fecha estamos hablando de 70 años casi, ¿sí? Ahorita en el 23 cumple 70 años el código. Entonces, por el camino han aparecido muchas leyes que han reformado gran parte del articulado del Código del Petróleo. Entonces, yo ando es más pendiente de las leyes que están vigentes, ¿no? Uno tiene que hacerle secuencia a eso. Entonces, es más fácil, o sea, les recomiendo a ustedes, ¿no? Porque yo le puedo dar el Código del Petróleo y usted se lo lee, el que yo les doy, que es el original, pero resulta de que va y lee que en el artículo tal, ¿sí? Muestre a ver si yo tengo por aquí atrás Código del Petróleo, algo, donde está en esta presentación, pero sí voy a mostrarles, ya me salgo. Por ejemplo, aquí política mineroenergética. Voy a mostrarles algo aquí. Aquí hay algo del Código del Petróleo, ¿sí? Lógicamente, pues, son algunos extractos que yo tengo ahí. Bueno, aquí vuelve y se confirma lo que dice la ley 120/1919,
en el artículo 4, que declara de utilidad pública la industria petrolera. Venga a ver, una cosa que ya está modificada. Mire, por ejemplo, bueno, el impuesto del transporte obviamente hoy está modificado, ya no es lo que dice el artículo 52, sino que aquí se implementó el impuesto al transporte en el artículo 52. Por ejemplo, el artículo 58 dice que la refinación en Colombia es libre. Obviamente, aquí cualquiera puede montar refinería, pero refinerías privadas no hay, ¿sí? Porque la refinación da pérdida. Aquí la refinación, si usted mira los estados financieros de Ecopetrol, la refinación le da pérdida a Ecopetrol. Entonces nadie se le mete a construir una refinería para que le dé pérdida. Por ejemplo, yo evalué en la especialización de gerencia de hidrocarburos cuando era profesor de la especialización de un módulo, una asignatura que se llama evaluación de proyectos petroleros. Yo les hacía la evaluación de la refinería de Cartagena, de la que hablamos al principio de la clase, para calcular los criterios de evaluación financiera, y lo que uno veía es que para los 3.800 millones de dólares contemplados de inversión y llegar a refinar hasta 160.000 barriles por día, hacíamos los flujos de caja y todo, y nos daba que el periodo de recuperación de la inversión era 32 años. O sea, con una inversión de 3.800 millones de dólares, la inversión se pagaba hasta 32 años después, imagínense, refinando 160.000 barriles diarios. No ha llegado a eso, la refinería llegó a 150.000, 140.000, 150.000 barriles. Alcanzó a llegar, y ahorita con la pandemia, pues si la de Barranca está en 110 y su carga o dieta normal era 250, o sea, está por debajo del 50% de su capacidad. Imagínense, la de Cartagena tiene que estar por ahí en 70 o por debajo de 70.000 barriles diarios. Y yo evaluaba eso en clase con 160.000 barriles diarios y daba una recuperación de 32 años para una inversión de 3.800 millones de dólares, y si realmente o finalmente hubo una inversión de 8.000 millones de dólares, pues compañeros, eso no se paga nunca, esa refinería nunca se paga, ¿entiendes? Ahora, si hoy el gobierno fuera a vender Reficar, si fuera a venderla, nadie le da 5.000 millones de dólares. Es que el que dé 5.000 millones de dólares por la refinería te está llevando encima un muerto. O sea, ese que dé 5.000 millones de dólares por Reficar nunca va a recuperar la inversión tampoco. ¿Entiendes? O sea, una refinería a los 25 años ya es obsoleta. Tiene que repotenciarla, volverle a hacer inversión. Entonces, esos son negocios chimbos y leoninos que se hacen en este país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el negocio que hizo Uribe con Reficar, inicialmente apareció una empresa suiza, la cual entró de socia para construir la refinería, 50 y 50, 50% la empresa suiza y 50% Ecopetrol. Y la empresa pasaron 3 años y no hizo nada, no puso ni un ladrillo, ni un ladrillo. Simplemente se volvió socia para hacer la inversión y no puso ni un ladrillo. Pero el contrato que hicieron en el gobierno de Uribe con la empresa suiza daba a que si la iban a sacar tocaba indemnizarla. Entonces finalmente Uribe la sacó para que fuera Ecopetrol quien hiciera la refinería, porque los suizos no lo hicieron, y no lo hicieron porque veían que eso no era rentable. Pero para poderlo sacar, Uribe tuvo que darles como 600, 800 millones de dólares. Entonces es como cuando uno rescinde de un contrato, eso es que hacen con los futbolistas. Por ejemplo, hace poquito vi en el noticiero que el Barcelona o el Juventus, bueno, dicen un cruce entre Juventus y Barcelona, con un canje de 2 jugadores, y un jugador de Juventus viene para el Barcelona. Ustedes que están más enterados de las noticias tuvieron que haberlo visto. La negociación fue como por 75 millones de euros
pero la rescisión del contrato es como de 200 millones de euros. ¿Eso qué significa? Que el que se eche para atrás paga una multa de 200 millones de euros. Entonces, más o menos eso hizo Uribe con los suizos, con la empresa esa suiza, la metió de socia, la empresa no hizo un culo, y para sacarla tocó darle como 800 millones de dólares. ¿Qué tal ese negocito de Uribe? ¿Sí? Así son los contratos aquí en Colombia. Entonces, aquí en Colombia, aquí por ejemplo, yo por eso no meto todo el código del petróleo. Primero, pues es muy grande el código, son dos volúmenes. Y si ustedes han tenido en sus manos el pequeño Larousse, ¿sí? Me imagino que todos han tenido en sus manos el pequeño Larousse, ese diccionario grueso, que es más grueso que la Biblia. El código del petróleo son 2 tomos de eso. Por eso le digo que si ustedes lo consiguen en físico, les sirve de cabecera, ¿no? Para que lo tengan en la cabecera. Entonces, lo mejor es buscarlo por internet, por Google, y ahí en eso hay unas páginas que ellos en cada artículo van, digamos, actualizando las modificaciones que cada artículo ha tenido. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a ver si aquí hacemos el ejercicio también para que lo vean. Aquí, por ejemplo, mire, las servidumbres petroleras fueron establecidas en 1954 por el decreto 1886. Sin embargo, eso se ha modificado por el camino y hoy lo que está vigente es la ley 1274 del 2009. Entonces uno no saca nada con irse a leer el decreto 1886 que ya se derogó. Lo que uno debe ir es a la ley que está vigente. Y eso pasa con el Código del Petróleo. La mayoría del articulado ya ha sido modificado. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a Internet y voy a buscar, por decir algo, el decreto Ley 1760 del 2003, ¿sí? Que crea a la ANH, este es el que creó la ANH. Entonces, aparece aquí. ¿Sí? Y aquí aparece el articulado. Y en estos textos aparece cada artículo donde fue modificado. Texto correspondiente, mostrar, ¿qué dice aquí? Vea, miren, entonces, vea lo que ustedes están viendo. Pronto venga agrandando el tamaño. Entonces, agrande el tamaño aquí. Bueno, yo no sé cómo arreglar el tamaño, pero les leo, vea. Dice, modificado en lo pertinente, artículo 14, decreto 4137 del 2011. O sea, esta parte fue modificada ya en el 2011. ¿Sí? Entonces, es mejor, compañeros, que uno lo busque. O sea, ¿para qué les mando el código del petróleo? Que eso ya casi todo está modificado. Lo mejor es que lo busquen por internet y ahí le aparecen las diferentes modificaciones que ha tenido. ¿Sí? A través de todo este decreto Ley 1760 del 2003 prácticamente fue reemplazado por el decreto 4137 del 2011. Ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se busca en internet. Y obviamente no es que hayan derogado todo el decreto ley en su totalidad. Hay algunos artículos que han sido reformados por decretos posteriores. ¿Sí? Y eso es lo que uno debe buscar y debe mostrar. Así se debe hacer por internet, compañeros. Bueno, entonces voy a volver a la ley 20 de 1969, ¿sí? Para tenerlos en contexto ya y entrar al periodo que sigue. Miren, la legislación petrolera o la industria petrolera ha tenido 3 periodos. Un periodo desde que inicia la industria como tal, lo que hemos venido viendo, hasta la expedición del decreto ley 2310 de 1974. Ahí
se cierra ese primer periodo, que es lo que se conoce como el periodo concesionario en Colombia, ¿sí? Ahí, por orden de López Michelsen, se prohíben las concesiones. Entonces ahí se acaba. Y ahí inicia el contrato de asociación, aunque el contrato de asociación fue aprobado bajo la ley 20 de 1969, pero vuelvo y repito, solo hasta en el decreto ley 2310 del 74 es que se empiezan a aplicar en firme los contratos de asociación y ya no se firma más concesión. Ese es el segundo periodo. Uno puede decir que este primer periodo hasta el decreto ley 2310 del 74 pues tiene tiene dos fases. Ese primer periodo tiene dos fases. Una primera fase hasta la creación de Ecopetrol, porque teníamos modelo concesionario, pero sin empresa petrolera estatal. Y una segunda fase que sigue siendo periodo concesionario, pero con petrolera estatal, que es Ecopetrol. Y esta segunda fase, ya quien administra el subsuelo, ya no es el Ministerio de Minas y Energía, sino el administrador va a ser Ecopetrol, su junta directiva por delegación que le da el presidente López mediante este decreto ley 2310 del 74. Este segundo periodo, ¿cuándo termina? Termina aquí en el año 2003, el 31 de diciembre, cuando entra en vigencia el decreto ley 1760. Ese decreto ley 1760 es el que crea la NH, le hace la adquisición Ecopetrol y obviamente la NH pasa a administrar esos suelos. ¿Sí? Entonces, y pues es un nuevo periodo porque es un nuevo administrador, así como el 74 hasta el 2013 el administrador fue Ecopetrol. A partir del 1 de enero del 2004 el administrador es la ANH. Y así como Ecopetrol tuvo un modelo de contrato diferente al que había antes, porque el que hubo en el primer periodo pues era concesión y lo hacía el gobierno nacional a través de un ministerio, inicialmente Ministerio de Obras Públicas, hasta 1940 que se crea el Ministerio de Minas y Petróleo y posteriormente se crea el Ministerio de Minas y Energía, ese como está actualmente. Ellos eran los encargados de entregar las concesiones antes del 74, o de adjudicarlas. Del 74 al 2003, repito, era Ecopetrol mediante contratos de asociación, otro modelo de contrato. Y actualmente el último periodo arranca el 1 de enero del 2004. Quien administra el subsuelo es la ANH y cambia también el modelo. Y la ANH, pues el modelo que tiene es concesión también, que es lo que llaman concesión moderna. Sí, la pregunta, por favor. Sí, te pregunté que si ya me habías cambiado. ¿Me repite, por favor? Me repite que no le copié. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Está por ahí? O si quiere escriba en el chat. No tiene audio, si quiere escribir en el chat. Y yo en el chat. Aquí en el chat, no. Pregunte en el chat. Aquí John Muñoz metió el código del petróleo ahí en el enlace para el que lo quiera bajar. Y ahí en el chat está el enlace del código del petróleo. Pero el compañero que iba a preguntar si me escucha, por favor, escriba su pregunta en el chat. Yo la leo porque no le escucho o no le entendí lo que me preguntó. ¿Aló, aló? ¿Quién sería? ¿Alguien se dio cuenta de quién estaba preguntando? ¿O alguien escuchó la pregunta? Que me la repita, por favor. Me parece que tiene el micrófono dañado.
puede Si ser. quieres, continúe mientras que de pronto respondo por el chat. Bueno, Tenga buenas la tardes, mala profesor. vida. Yo tengo una duda. Cuénteme. Profe, referente al tema del fracking, digamos que, bueno, vi una noticia que ya se va a comenzar, digamos, esa parte del fracking. Quisiera saber si eso es cierto o eso está todavía en análisis. Bueno, realmente, bueno, aquí en Colombia son todos puras trampas, compañeros. ¿Sí? Pozos pilotos ya se han hecho 11 pozos pilotos. Y obviamente, pues, lo que se ha anunciado como pilotos es una forma disfrazada de querer demostrar a los anti-fracking de que el fracking no va a generar impacto. Y también obedece a una solicitud de la comisión de expertos. Los pilotos no es que sea una solicitud, mejor dicho, los pilotos no es una iniciativa gubernamental, ¿no? Ecopetrol ya ha hecho pilotos, igual que ConocoPhillips, igual que Pares, igual que ExxonMobil, igual que la Occidental. Todos han hecho pilotos. Sino que la comisión de expertos le dio por meter en su informe de que deberían de hacerse unos pilotos para hacer una investigación y comprobar si el fracking iba a impactar o no. Y realmente eso fue una equivocación de la comisión de expertos en el sentido de querer meter los pilotos como una prueba para comprobar si el fracking impactaba o no. Haga de cuenta como si ahorita dijeran que alguien descubrió, así como Trump, que dijo que para el COVID-19 tomaran hipoclorito, o sea, el cloro, o lo que llamamos limpio. ¿Se acuerdan que él dijo eso? Entonces es como si alguien dijera, bueno, pues vamos a hacer unas pruebas. Pero resulta de que si Trump lo dijo fue porque alguien lo asesoró y el que lo asesoró es porque ya lo probó. O sea, los pilotos ya los hicieron, sino que simplemente para que eso cumpla con lo que se llama el método científico, pues tiene que hacerse oficialmente. Pero ya pilotos ya han hecho, ¿entienden? Entonces, lo que se requiere es que sea oficial. Entonces, esa es una escachada de la comisión de expertos, porque realmente pues la comisión de expertos no son expertos, debido a que aquí en Colombia pues no se ha hecho fracking, y si no se ha hecho fracking pues no hay expertos. Y la comisión de expertos solamente había un extranjero, un gringo que metieron ahí, pero resulta de que ese gringo pues es un pro fracking y que lo que busca es ganar plata con el fracking en Colombia. Inclusive cuando lo incluyeron en el comité de expertos, él contactó a unos empresarios colombianos, entre ellos un amigo mío que me confesó de que ya había sido contactado por el experto para empezar a montar negocios aquí en Colombia y beneficiarse de fracking. Entonces, eso fue una escachada también del gobierno, y los otros miembros de la comisión de expertos pues no son expertos en fracking, porque sabrán, algunos saben de fracturamiento hidráulico, pero no de fracking. Usted sabe que son dos cosas muy diferentes. ¿Sí? Entonces, ahí no hay expertos, y esos expertos, pues por su inexperiencia, se escacharon y pidieron unos pilotos, y ahí pues aprovechó el gobierno y la industria petrolera para hacer un gol de todos los que hacen y decir, pues vamos a hacer los pilotos. Como ya los han hecho, es que los pilotos realmente no muestran el impacto que va a generar el fracking. Y no muestra el impacto que va a generar el fracking porque es que una cosa es un piloto y otra cosa es cuando ya se hace en forma extensiva. Empezando que en los pilotos no van a utilizar agua como fluido de fracturamiento, sino van a utilizar polímeros. Y no van a utilizar agua porque la sección horizontal y las etapas de fracturamiento hidráulico en esa sección horizontal son mínimas. O sea,
Primero no hacen sino una sección horizontal, llamémoslo así vulgarmente, un brazo horizontal, y por ahí de 1 o 2 kilómetros, ¿sí? Máximo. Por ejemplo, Ecopetrol en la CIRA 7000, la sección horizontal fue de 3300 pies, o sea, 1 kilómetro más. Y por ahí le hacen 1 o 2 secciones de fracturamiento. Cada sección es de 100 metros, o sea, 300 pies. Entonces solo fracturan por ahí esa sección. Póngale 200 metros, 600 pies. En esa sección de fracturamiento, pues lógicamente no van a utilizar agua porque el volumen es poquito. Entonces utilizan polímeros. Y como son pilotos, no tienen fines productivos, entonces no es necesario que cierren financieramente. Como es una experimentación, pues es solo costo. Ahí no hay sino inversión sin retorno, porque lo que están es probando científicamente. Entonces es para medir lo que es la mecánica de las rocas, las presiones de fractura que tiene la roca, las direcciones de las fracturas, la dimensión de la fractura. Bueno, todo eso, en eso consiste el piloto. Entonces, el país, los medios de comunicación y los antifracking van a quedar mamando, porque ahí en el piloto, como no van a utilizar agua, pues obviamente se van a quedar esperando a ver cuánta agua van a gastar. Y lógico, el gobierno y las petroleras dicen, ve, nosotros sí ve que no vamos a utilizar agua. Ya los ambientalistas ahí se les cae el discurso del uso masivo de agua. Lo mismo, no van a utilizar arena, porque como la sección fracturada es poquita, entonces utilizan arena sintética, como se utiliza en el fracturamiento hidráulico convencional. Por ejemplo, en el fracturamiento hidráulico convencional no utilizan agua tampoco, sino fluidos sintéticos y arena sintética. Entonces, como no se capta agua ni arena, ni menos no se va a captar en forma masiva, pues, lógicamente pues no requieren licencia ambiental. Y esos pilotos no requieren licencia ambiental, y tampoco pues el fracturamiento hidráulico convencional no requiere licencia ambiental, aparte de la que ya se tiene general o genérica, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque ellos no van a impactar ningún acuífero ni ninguna quebrada, no van a tomar agua de ningún lado, ni van a captar arena de ninguna cantera ni nada. Entonces, al no haber un impacto significativo en el paisaje, ni haber afectaciones ambientales irremediables, como lo exige el título 8 de la ley 99 del 93, pues no requiere el trámite de una licencia ambiental. Y los pilotos no van a necesitar de eso, por lo cual los ambientalistas, vuelvo y repito, van a quedar mamando, esperando unos supuestos impactos que no se van a dar. Ahora, al no utilizar agua, sino polímeros, pues no van a utilizar químicos, porque los químicos se utilizan en el agua para poderle dar las propiedades reológicas que el agua no tiene y que requiere para transportar la arena y ubicarla en la fractura. El agua, pues si usted le echa arena al agua, la arena se le decanta y se le va a fondo. Entonces no transportaría la arena hasta las fracturas para hacer allá el empaquetamiento. Entonces al agua hay que echarle químicos para darle las propiedades reológicas, pero como no van a utilizar agua, no van a utilizar químicos. Entonces ahí también los ambientalistas se quedan mamando. Al final, compañeros, con los pilotos no pasa nada. Y obviamente el gobierno entonces se pega ahí, listo, vamos a hacer los pilotos, y puede ser que inclusive a la comisión de expertos, el mismo gobierno puede haberles infundado de que pidieran los pilotos para demostrar si el fracking impactaba o no. Y lógicamente lo hacen adrede, porque eso es un mico ahí para convencer, y al final pues el Consejo de Estado, que tiene una medida cautelar de la normatividad, lo que es el decreto 3004 del 2013 y la resolución 90341 del 2014, que las tiene suspendidas, pues le quite la medida cautelar y permita que entren en vigencia y obviamente pues hacer el fracking. Lo importante es darle luz verde. Pero ojo que cuando le den luz verde al fracking, ahí sí ya no van a utilizar polímeros ni arena sintética, porque ya ahí ya van a hacer en cada plataforma 8, 10 secciones horizontales de 3 kilómetros cada una, con fracturamiento hidráulico multietapa, donde van a requerir por cada 100 metros fracturados 1000 metros cúbicos de fluido.
y si lo van a hacer con polímeros, pues no les cierra financieramente. Y entonces, como esos polímeros son muy costosos, pues para que sea rentable el negocio, pues tienen que utilizar el agua. Entonces ahí sí haga cálculos, por ejemplo, en Picoplata 1, cada plataforma se contempla hacer 8 pozos horizontales, o sea, y cada sección horizontal de 10.300 pies, o sea, 3 kilómetros por 8, 8 por 3, 24, son 24 kilómetros. Multiplique eso ¿por qué? Por 3, 24 por 3 da más de 60.000 pies, 72.000 pies, ¿sí? O sea, o déjelo en kilómetros, 24.000 metros, y divídame eso en 100, entonces dividido en 10 son 2.400, son 240, en cada locación son 240 fracturamientos de 100 metros cada fracturamiento, y multiplique eso por 1.000, entonces estamos hablando de 240.000 metros cúbicos de agua, y multiplíquemelo eso por 1.000, son 240 millones de litros de agua por pozo. O sea, ConocoPhillips ya cuando le dé luz verde a fracking, en cada plataforma, compañeros, va a utilizar 240 millones de litros de agua. Y les toca agua porque, vuelvo y repito, se utilizan polímeros por el volumen y el costo del polímero, no les cierra financieramente. Entonces sale más caro el caldo que los huevos. En un fracturamiento de un yacimiento convencional, una arenisca, un pozo vertical, pues fracturar la cara del pozo y con polímeros, pues eso sí es rentable, ¿sí? Porque el volumen que se va a utilizar es muy poquito, ¿sí? En cambio aquí en el fracking porque es que fracking es en forma masiva, ¿sí? Es un fracturamiento multietapa masivo, y el volumen es muy grande de fluido, y ese fluido es muy costoso, entonces no cierra financieramente, compañeros. Tienen que utilizar agua, y el agua, pues, como no tiene las propiedades reológicas del polímero o del fluido sintético, pues tienen que utilizar químicos, agregarle los químicos y en concentraciones tóxicas. Entonces eso ya implica, por un lado, una captación masiva de agua, para el cual ConocoPhillips ya tiene permiso de Corpocesar para intervenir 28 quebradas, hasta el 70% de su caudal, para las 190 plataformas que va a perforar. Imagínense, estamos hablando de 240 millones de litros por plataforma, multiplique eso por 190 plataformas, y ahí le da el volumen de agua que va a utilizar ConocoPhillips ahí en Valle Medio, Magdalena 3. Y a esa agua pues tienen que agregarle químicos. Entonces esa agua que ellos utilizan y convierten en fluido de fracturamiento, pues pierde la potabilidad, se convierte en un fluido tóxico, el cual retorna a superficie, no todo, pero sí puede retornar hasta un 80% del fluido utilizado a volver a superficie. Entonces viene un problema ambiental, y es la disposición de esos fluidos, ¿sí? ¿Dónde los va a ubicar? ¿Sí? Y como es agua, pues esa agua es biodegradable. Entonces, usted podrá utilizarla de pronto para otro fracturamiento o hasta 2 fracturamientos adicionales, pero después al final tiene que verter esa agua en algún lado, esos fluidos. Y además, cuando hace la tarea abajo y fractura la roca generadora pues es radioactiva, entonces absorbe isótopo radioactivo, y además de la toxicidad que le da a los químicos, pues esa agua viene con radioactividad. Ya cuando sale a superficie o retorna después de hacerse el trabajo de fracturamiento. Entonces, ¿dónde va a colocar usted o a ubicar usted esas aguas tóxicas y radioactivas? Ahí es el problema, esos son los famosos NOR. ¿Dónde la va a ubicar? Entonces, es un problema ambiental de captación y ubicación. Ahora, la arena. En cada pozo, según la ANH, se requieren entre 500 y 2.500 toneladas de arena. Obviamente eso depende del volumen fracturado, ¿sí? Pero la arena sintética es una cosa, porque la arena sintética pues usted la hace
en la fábrica, eso es a base de cerámica, y todos los granitos de arena son del mismo tamaño y perfectamente redondeados. Esos salen de fábrica así. Pero cuando usted va a utilizar arena sintética en esos volúmenes, también es muy costoso. Aquí en Colombia, pues no fabricamos esas arenas, a no ser que se monte la fábrica, ¿no? Pero si no tenemos la fábrica, toca importarla. Entonces ya cuando usted le mete números a eso, o sea, lo cuantifica, eso sale más caro el caldo que los huevos. O sea, eso es muy costoso también, muy costoso. Entonces finalmente toca utilizar el material pétreo, o sea, arena. Y usted va y busca una cantera de arena, pues compañeros, arena que usted la encuentre perfectamente redondeada y todos los granos del mismo tamaño, no la encuentra. La arena en la naturaleza está mezclada, entonces usted tiene que cernirla, seleccionarla. Y la relación es de 100 a 1. ¿Esto qué significa? La arena que se va a bajar a las fracturas es una arena de un tamaño muy fino, muy bien redondeadas y con cierta dureza para que no se parta al cerrarse en la fractura. Entonces, la relación es de 100 a 1 por eso, porque de 100 toneladas de material de arrastre que usted remueva, le sale 1 tonelada que le sirva. O sea, de 100, 1. Y si usted necesita en un pozo 500 toneladas de arena seleccionada, pues multiplique eso por 100, significa que usted en la cantera, para un pozo que necesite 500 toneladas, tiene que remover en la cantera 50.000 toneladas. Compañero, póngame ese trompo en la uña. ¿Cómo van a quedar, digamos, los cráteres, los socavones? No, de hecho, lo que usted conoce, los que conocen Cerrejón, que es una mina a cielo abierto, el Cerrejón va a ser un chiste flojo comparado con lo que va a quedar en los sitios donde capte la arena. Eso es otro impacto ambiental grandísimo, porque esos socavones pues, van a generar disminución del nivel freático, la zona se vuelve desértica, bueno, todos los problemas que hay en el Cerrejón se van a generar donde se capte la arena, entonces otro impacto ambiental. Y eso solamente se va a ver ya cuando el fracking se masifique en toda la cuenca del Magdalena Medio. Cuando se hagan los pilotos, eso no se va a ver. Entonces, los problemas ambientales, los pilotos no sirven como prueba para identificar los impactos que el fracking va a generar, compañeros. Entonces, eso que están haciendo ahorita, los pilotos de una mamadera de gallo, por ejemplo, el Ecopetrol está perforando Nafta 1, ahí en Puerto Parra, ese es un piloto de fracking, ¿sí? Y para que ustedes se den cuenta de la trampa que hacen, aquí le maman gallo a todo, venga, les muestro, por aquí tengo para un debate control político sobre fracking, política, debate, control político sobre fracking, vea. Aquí ya como para cerrar la clase de hoy, les voy a mostrar, vea, primero, ese pozo, la Cira 7000, se hizo en la Cira, que hace parte del bloque Valle Medio Magdalena 5, de Ecopetrol. Pero ahí en los convencionales, Ecopetrol tiene un convenio con la OXI. Y la OXI pues está en recobro mejorado con inyección de agua, que ustedes lo conocen. Es un contrato de cooperación técnica firmado en el año 2005. Pero ahí Ecopetrol hizo un convenio también con la OXI para que sea la OXI quien vaya al Cretáceo. Y quien va a hacer el fracking ahí no es Ecopetrol. Y de por sí es el único bloque que tiene Ecopetrol porque los demás los devolvió. O sea que en Colombia Ecopetrol no hace fracking. El fracking lo va a hacer la OXI en el bloque Ecopetrol y los otros bloques pues los tiene ExxonMobil, Pares, ConocoPhillips, Canacol Energy, ¿sí? No los tiene Ecopetrol. Entonces, y la prueba de que ahí en el Valle Medio Magdalena 5 no lo va a hacer Ecopetrol, es el reporte final de perforación que lo tienen en pantalla, y dése cuenta que quien reporta a la NH la perforación de ese pozo es la OXI, no Ecopetrol, ¿sí? Y el bloque es de Ecopetrol, pero vuelvo y repito, reporta es la OXI. Y dése cuenta que aquí dice Cira 7000 y entre paréntesis piloto. ¿Sí? Es un piloto que fue al Cretáceo
fue hasta Tablazo, tuvo 5.500 pies verticales y 3.300 pies horizontales. Se hizo obviamente como lo exige cualquier piloto, horizontal, 3.300 pies, como le digo, solo 1 kilómetro. Pero dése cuenta la siguiente perla para que den cuenta. Esta carta es del 4 de enero del 2019, donde la ANH le autoriza a Ecopetrol a perforar el pozo. Y le dice que la autorización de la perforación del pozo se expide sin perjuicio de la licencia ambiental otorgada por la autoridad competente o la ANLA. Aquí le dice al ingeniero José Luis Gómez de que obviamente se aprueba el formato 4 de intención de perforar el pozo. Y le dice que la compañía debe comunicar con debida anticipación a la vicepresidencia la fecha de inicio de la perforación. Ojo con la fecha, 4 de enero del año pasado. Y aquí está en el reporte final de perforación, desaparece, y les voy a hacer zoom para que se den cuenta, inicia la perforación el 5 de diciembre del 2018. O sea, cuando llega la carta de la ANH autorizando la perforación del pozo, la Occidental ya había iniciado la perforación. Y más grave aún, compañeros, ya había terminado el pozo. Entonces, si le hacemos zoom a ese reporte, encontramos que el pozo se terminó el 31 de diciembre del 2018. O sea que el pozo lo perforaron sin permiso de la ANH. Lo perforaron sin permiso de la ANH. Cuando la carta de la ANH llegó autorizando la perforación del pozo el 4 de enero, bueno, tiene fecha de la ANH el 4 de enero del 2019, a Ecopetrol llegaría unos días después. La Occidental ya había perforado el pozo, había terminado el pozo el 31 de diciembre del 2018. Es una forma de mostrarles, compañeros, cómo en la industria, pues todo es puras trampas y mentiras. Dense cuenta que aquí en la placa de abandono del pozo CIRA 7000, ¿sí? Que lo meten como productor, ahí hay una mentira, lo meten como productor y como si fuera convencional, ¿sí? Pero realmente no era convencional ni era productor, era un pozo piloto, como lo dice el mismo informe de perforación. Aquí en la placa ahí sí aparece Ecopetrol, pero no aparece la Oxy. ¿Sí? Fuera de eso, aquí dejan claro de que el pozo fue a 9.882 pies y que la profundidad vertical fue de 6.414 pies. En el reporte de perforación dice que la desviación horizontal arranca en 5.300. Bueno, supongamos 1.000 pies de curvatura, ¿no? 1.000 pies de cobertura. Pero la otra mentira es que ponen fecha de perforación el 30 de enero del 2019, o sea que iniciaron la perforación, fecha de perforación y fecha de abandono. Mire las mentiras. Fecha de perforación 30 de enero del 2019. ¿Sí? Y ya lo habían perforado en el 2018. Y ponen fecha de abandono el 21 de enero del 2020. Donde lógicamente el pozo, pues hicieron las pruebas que tenían que hacer y lo abandonaron un mes después. O sea, realmente la fecha de abandono fue el 30 de enero del 2019 y le pusieron fecha de abandono un año después, prácticamente. Son puras mentiras, ¿sí? Y pusieron como motivo de abandono improductivo, pero esto fue un piloto. Bueno, esto es para un debate control político que se piensa hacer en el Congreso de la República a la ANH sobre fracking, ¿no? ¿Basado en qué? Este debate control político, compañeros, pues está basado en información de la ANH, que se le pidió a través de un derecho de petición. Y simplemente, pues el debate se les hace con información oficial de ellos. Bueno, compañeros, prácticamente hoy no avanzamos nada. Quedamos ahí con la ley 20 de 1969. Tengo que cerrar porque tengo otro curso enseguida a las 4, entonces nos vemos de hoy en 8 y no se les olvide, compañeros, ver los 2 videos cuyos enlaces les dejé de las clases anteriores
de 1919 hasta la ley 20 del 69 del grupo del miércoles. Véanlos para que en la próxima clase todos estemos alineados. Muchas gracias y feliz tarde.